Empecemos, ¿me escuchan bien? ¿Perfecto? ¿No? Hola, ahora sí, ¿no? ¿Perfecto? ¿Más o menos? Recién acabo de hablar con el señor Terrulli y le digo, me robaste muchos temas. Lo mismo tendría que hablar con su dieta. Me robó muchos temas. Porque es verdad, lo que hablamos es gestión de la enfermería, lo que me toca hablar a mí. Y en definitiva pasa por los ejes conceptuales que ya se trataron. El tema es, ¿qué entendemos por, disculpen por la voz, ¿no? Porque no estoy muy bien. El tema es, ¿qué entendemos por gestión? ¿Hay alguno que se anima acá a decirme qué es gestión? ¿O qué se entiende? Quiero pensar que casi la mayoría hace gestión. ¿Puede ser? Hay una pregunta. Hay municipales acá, ¿no? ¿Hay enfermeros municipales? Son todos del ministerio. Bueno, porque había entendido que también podían participar tal como mercado los enfermeros municipales. ¿Qué entendemos así por gestión? ¿Quién me puede llegar a decir? Anímense. ¿Qué entendemos por gestión? ¿Hay alguien que quiera levantar la mano y decirme qué entiende por gestión? Acá no estamos, digamos, en las clases. Ustedes, muchos, una gran mayoría, tienen más trayectoria que yo en el nivel asistencial. Yo realmente soy enfermero todavía, ¿no? Del hospital de Quilmes, a pesar de que soy abogado y estoy en la región sanitaria sexta. Yo pasé en carrera, hablando de carrera, en 2011, pero no dejo de ser enfermero. Sigo teniendo mi competencia e incumbencia. Y yo trabajé y vi a mi señora, incluso que fue la primer jefa de servicio de enfermería del Hospital El Cruce, diseñar ese servicio desde mi casa. Entonces yo no tengo la experiencia de la gestión. Fui, digamos, encargado de recursos humanos durante 4 años, que no es poco en un hospital, ¿no? Pero ¿quién me puede llegar a decir qué entendemos por gestión en la enfermería? Anímense, a ver alguno. A ver. En primera instancia, te digo que cuando nos pidieron cómo nombrar el cuadrito ese raviol que tanto luchamos para que existiera en el ministerio, se estaba pensando también en el departamento de enfermería. Entonces con el director dijimos, bueno, a ver, no le podemos poner servicio de enfermería porque va a haber una jefa de departamento. Entonces, bueno, dando vueltas sobre los nombres, justamente pusimos, mi cargo es jefa de servicio de gestión y docencia en enfermería. Entonces ahí empecé a trabajar justamente con esto, con el término gestión, o sea, qué significaba para mí gestionar, y no solamente gestionar, digamos, a las personas, al recurso humano, a lo administrativo, sino también gestionar el saber, gestionar el cuidado. O sea, es muy abarcativa la palabra gestión. Yo creo que no tiene una definición concreta, porque si nosotros la empezamos a pensar desde todos los aspectos con los cuales tenemos que trabajar en la organización, y bueno, uno tiene que determinar ciertos elementos que a lo mejor ni siquiera los hubiera pensado en algún momento. Creo que gestionar fundamentalmente es lograr una buena interrelación con todos los equipos de trabajo, no solamente con el de enfermería, sino con todo lo que tiene que ver con la organización, desde el director hacia la última persona que entra al hospital. Y además, lograr buena comunicación, un trabajo consensuado, que es muy difícil, porque las relaciones son difíciles en las instituciones, pero bueno, el trabajo creo que del gestor está apuntando a eso, y que realmente no es un trabajo fácil. Nadie nos enseña a gestionar, aprendemos mucho de la materia de administración en la facultad, pero cuando nos paramos en la puerta, cuando ganamos un concurso y nos paramos en la puerta y decimos, bueno, a gestionar, no sabemos por dónde empezar. Es un tema bastante difícil. Creo que no tenemos nada escrito nosotros, tampoco en nuestro país, sobre gestión, es muy poco lo que hay, y fundamentalmente en la enfermería. Y bueno, creo que es un tema todavía muy en pañales para nosotros,
Y los que nos siguen a nosotros también tendrán que prepararse, porque la verdad que todavía no hay nada definido en cuanto a lo que es gestión dentro de las organizaciones. No te doy una definición concreta, pero ya te digo, después de 12 años de gestión que estoy haciendo, 12 años, si yo tengo que definir, no la puedo definir porque todos los días estoy aprendiendo algo nuevo, todos los días la tecnología nos supera, todos los días las relaciones humanas nos superan en cuanto a conocimiento, y tenemos que estar todos los días preparándonos para el día siguiente lo que tenemos que abordar. Creo que es muy estratégico, que va sobre la marcha, que es el despertar todos los días con cosas nuevas y tratar de recrear lo que tenemos para poder lograr una buena atención, porque en definitiva nuestro eje está dirigido hacia la persona y a su familia, y a eso es lo que tenemos que apuntar. ¿En qué hospital sos? Yo soy del Hospital Tetamanti de Mar del Plata. Hace 4 años que concursé por ministerio, pero hace 12 años que estoy ¿Sos de carrera? Soy de carrera 1471, y la verdad quiero agradecer hoy a la gente del gremio, que no los veo, pero por ahí alguno debe haber, porque creo que el haber reconocido el gremio, la diferenciación que hizo en algún momento entre las dos leyes, y el daño que eso nos hizo en los distintos lugares, creo que eso ya es un punto a favor para consensuar todo lo que sigue. Me acuerdo como habíamos... me acuerdo como habíamos tenido hace muchos años uno de los primeros problemas por la falta de estructura. Había nacido la ley 10, mejor dicho, el pase a 10.471, creo por ahí, obvio no me acuerdo la cifra, como 300, ¿puede ser? 300, bueno, no importa la cantidad, muchos habían quedado afuera, incluso por días. El problema era, ¿cuál era el desafío? Habíamos, a pesar mío, ¿no es cierto? Habíamos entrado en una lucha sin una estructura, y eso fue avanzando, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que es gestión, ¿cuáles son los 3 ejes de la gestión? El recurso humano, el recurso material, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Claro, digamos que eso lo podemos entrar en la estructura material, ¿no? Y después, ¿qué más? Los ejes que establecen las autoridades de los establecimientos, sea asistenciales o ministeriales. Esos son ejes centrales. Y de esos ejes se disparan para todos lados. Ahora, respecto a la parte legal propiamente dicha, hay, como se podría decir, como herramientas que se pueden tener en consideración. Primero son las normas jurídicas. Cuando decimos normas jurídicas, también debemos hacer una diferenciación con el propiamente dicho el derecho. Porque las normas jurídicas son aquellas que son escritas, sabidas por todos, y que tienen su nacimiento en un determinado poder del Estado. Pero también para enfermería es importante considerar otra cuestión del derecho, que son las costumbres, la jurisprudencia, la doctrina, cosa que obvio los enfermeros no lo van a hacer, porque la naturaleza de la gestión y la naturaleza del cuidado de enfermería es enfermería. Eso hay que dejarlo para los abogados. Pero ¿qué es importante? Hay una cosa que tienen que tener importante. Dentro de las normas jurídicas, básicamente, ¿qué normas jurídicas podemos tener en cuenta? Primero, Constitución Nacional. Y algo que habló el señor Terrulli, los tratados internacionales, especialmente el 75 y inciso 22, que habla sobre el tema de derechos humanos. Otras consideraciones son la ley del derecho de los pacientes. Por eso le decía, me está tocando el tema. La ley del derecho del paciente es fundamental. Tengan en cuenta que no podemos tener como excepción ninguna consideración administrativa por sobre los derechos del paciente. Miren qué importante. Siempre está como eje principal los derechos del paciente. De hecho, el fin último de la actividad de enfermería, ¿cuál es? El paciente. Y digo fin, no finalidad. Hay una diferencia entre las dos cosas. Mi finalidad puede ser crecer como profesional, ganar unas horas extras, tener más de un trabajo, pero el fin último, ¿cuál es? El paciente.
También otra herramienta es la Constitución provincial, decretos, reglamentos, etcétera, ministeriales. Y yo había preparado también para el tema de los municipales, es exactamente lo mismo. O sea, esas son las herramientas jurídicas, pero hay que tener, en vista de esta nueva modificatoria del Código Civil, hay que tener en cuenta, ¿qué más ahora? Los principios bioéticos, que hace muchos años se hablaba en la escuela, incluso yo, bueno, hace muchos años que me recibí de enfermero, ¿no? En general, cuando todavía no se veía diferenciar competencia e incumbencia, ya se escuchaba hablar sobre ese tema. Los principios bioéticos son re importantes. Y hoy el Código Civil en los derechos personalísimos lo menciona. No dice principios bioéticos, pero están insertos en el derecho. ¿Hola? Ah. Están insertos en el derecho. Esos principios los tienen que tener en cuenta. ¿Cuáles son los principios? Principio de beneficencia, de maleficencia, justicia, todo lo que ustedes van sabiendo a partir de su formación. Los principios morales y éticos. ¿Por qué le hablo de estos principios? Porque ahora están considerados dentro de la doctrina y la jurisprudencia argentina. Ojo con ese tema. Ustedes no sé si se acuerdan, quizás algunos de los enfermeros, el señor Terrulli seguramente mucho más que yo, que en su momento, hace muchos años, la ley 17.132 del ejercicio de la medicina y actividad de colaboración nombraba, cuando salió esa ley, consideró al enfermero en apenas unos pequeños artículos. Nosotros estamos bajo sujeción técnica del médico. Este es el problema que actualmente tiene Córdoba. Estoy trabajando sobre ese tema porque Córdoba no tiene ley de enfermería. Ni siquiera adquirió la 24.004, el régimen nacional. No, no tiene todavía colegio. Pero aunque tuviese colegio, el hecho de no tener una ley, ¿para qué sirve la ley de enfermería? ¿Para qué ustedes piensan que es la ley de enfermería? Que la verdad muchos, muy pocos lo conocen, incluso yo. Más que el artículo 10 y algún artículo transitorio, realmente me falta muchísimo saber sobre la ley de enfermería. Pero ¿para qué nos sirve la ley de enfermería? Porque la ley de enfermería trata sobre la naturaleza de nuestra actividad. Es pura y exclusivamente y va direccionada en esa cuestión. Distinta es la descripción de cuando nosotros entramos en organismo público y somos agentes de la administración pública. Nosotros estamos bajo un régimen que puede ser de carrera única en su momento, actualmente 10471, 10430, pero ¿qué pasa? Somos empleados de la administración pública, sujeto a escalafón, sujeto a directivas emanadas del orden público. Pero la ley de enfermería regula la actividad propiamente de enfermería. Eso es muy desconocido por las autoridades y los propios enfermeros. Cuando tienen que redactar una nota, dudan. Si lo tengo que redactar porque me hicieron una nota porque falté, un ejemplo, ¿no? Porque falté el respeto a un paciente, o si tengo que hacerlo por la 10430, 10471, por la ley de enfermería. La verdad, casi pocos sabemos eso. Es importante, la ley de enfermería es un bastión fundamental para nosotros. Y eso es uno de los elementos a tener en cuenta, la ley de enfermería. También la ley 104, esto ya más en particular, ya para la gestión de enfermería. Y también para el enfermero general de sala. La ley 10430, la ley 10471, cada uno con sus reglamentos, ¿no es cierto? También la ley de enfermería, el 2225, si no me equivoco, si no falla la memoria, puede ser. Bueno, es importante. ¿En qué importancia tiene el reglamento? ¿Por qué el reglamento? Algunos dicen que la importancia real en sí, porque lo torna operativo la ley. Pero fíjense que tenemos un pequeño problema en la ley de enfermería, en la ley propiamente dicha. Fíjense que la descripción de las competencias e incumbencias, ¿cómo están distribuidas? En el nivel profesional y ¿qué más? Auxiliar. Y es bien puntual, no aparece más nada.
¿En dónde el nivel profesional empieza a tomar forma? En el reglamento. Fíjense que en el reglamento los licenciados en enfermería, ¿qué generan? Gestión, docencia, ¿qué más? Investigación. Por lo menos ejes fundamentales. O sea que, ¿qué pasa? Tenemos una ley 12.245 de enfermería que nos da cierta discrecionalidad técnica, eso se llama discrecionalidad técnica, pero hay un pequeño inconveniente. Nos distribuyen varias competencias incumbentes. Fíjense que los médicos, por ejemplo, ¿cómo se reciben? ¿Cómo es el título de ellos? Médico. No confundan la especialización, ¿eh? No confundan, claro. Fíjense, claro, fíjense que ellos se reciben después de los residentes como médico especialista en pediatría, por ejemplo. Y después son especialistas jerarquizados, si no me equivoco se llama, y no sé qué otra cosa más. Eso es lo que necesita la enfermería, que está luchando por la especialización incluso en la enfermería. Dijo algo, Zuleta, que es muy importante, y quiero aprovechar justamente esta partecita. Debemos ver enfermería como un todo. Como un todo, ¿sabes qué significa? Como un todo, hablamos ya entre enfermeros, pero también debemos empezar a considerar al que está al lado nuestro. El respeto, la ética no es solamente el cuadro de enfermería. Eso debe partir de la gestión de enfermería también, ¿no? La gestión de enfermería debe ser vista como un todo. El gran problema, después vamos a ver algunas pequeñas dificultades que se le presentan, pero básicamente es tan importante vernos como un todo y como un protagonista realmente en el ámbito público. Hablamos que estamos en el ámbito público, por supuesto, en los establecimientos. Muchas veces no somos considerados de esta manera. Y lamentablemente también hay que sincerarnos, el tema de la gestión, la propia gestión muchas veces, así como existe el modelo médico hegemónico, también hay una tendencia, un modelo hegemónico de enfermería. Y muchas veces no permiten el pasito, el que está trabajando en la sala, en el consultorio. Yo después pensaba, digo esto, no digo, pero hay que decirlo porque son cosas que tenemos que solucionar. Si alguno no está de acuerdo, obvio, por supuesto. Me para y me dice, no, me parece que fuiste un poco duro. Pero me parece que la realidad es que no digo que esta realidad se viva en todos los hospitales, porque yo tengo experiencias, digamos, asistenciales en un solo hospital, pero he recorrido la mayoría de los hospitales. Ahora, ¿cuál es el tema? Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la diferencia, aunque ya no quiero, lo voy a hacer rápidamente, la diferencia entre la ley 10430 y la ley 10471. Hablamos ahora, como ya se trató el tema de la intención de unificar, ¿cuál es la diferencia sustancial? Primero, principal, que la regla general es la 10430. Básicamente, ¿no? ¿Qué pasa con la 10471? Nace como una configuración especial para determinadas profesiones que originalmente, la verdad no creo que entraban solamente los bioquímicos, los médicos, era poquito. Yo me acuerdo de enfermería porque íbamos con mi señora, y que creo, si no me equivoco, disculpen por ahí si cometo un error, creo que lo formalizaron en el hospital, no sé si ahí firmaron, si el hospital Evita de Pueblo de Veracruz. Sí, ahí fue, porque yo estuve en el acto con mi señora. Bueno, fue una lucha de enfermería terrible ese reconocimiento. Ahora, ¿qué pasa sobre ese tema? Sobre ese tema de la ley de enfermería, sobre los reconocimientos. ¿Qué pasaba con la 10430? Muchos de nuestros compañeros se sintieron relegados. Y yo hablaba muchas veces con mis compañeros, ¿por qué se sienten relegados? Me decían, y porque incluso licenciados en enfermería, me parece injusto. Algunos decían incluso, bueno, como van a ser jefes, ya tenían el concepto de que iban a ser jefes, que se encarguen ellos. Y se empezó a resquebrajar este tema, ¿no es cierto? Que el sindicato luchó mucho sobre este tema. Incluso yo estuve en algunos cursos del sindicato porque se empezó a dar cuenta el sindicato de esta doble realidad. Esta doble realidad en el sentido de que muchos se sintieron relegados. Algunos pusieron la excusa
de los nuevos profesionales, porque no estudiaste en su momento. Realmente fue una cosa bastante desagradable que todavía hoy se está sufriendo. Todavía hoy se está sufriendo. O por lo menos yo veo que la gente lo sufre. En mi hospital lo veo, ¿no? Cuando salgo de región y me voy, me doy cuenta sobre esta realidad. Y siguiendo un poco sobre el tema de la normativa, hay otras normativas que también tenemos que tener en cuenta. Son las normativas deontológicas. ¿Saben lo que son las normativas deontológicas? Las normativas deontológicas son similares a las normas jurídicas. Por ejemplo, Enfermería del Mercosur tiene una normativa deontológica respecto a cómo se debe comportar el enfermero. Un diseño moral y ético. ¿Qué pasa? La normativa deontológica lo único que tiene, aunque tiene mucho valor moral, que ya la jurisprudencia de la Corte lo está tomando, respecto a que está faltando coacción. Mejor dicho, más que coacción, una sanción para hacerla valer. Pero esto comenzó en España específicamente. Los españoles, mucho antes que nosotros manejaran las directivas deontológicas. Y muchos decían, mucha directiva, pero al final, ¿cómo lo ponemos en práctica? El Tribunal Supremo Español, yo en su momento cuando trabajé por un libro, he analizado mucho, el Tribunal Supremo Español y después los mexicanos siguieron sobre este tema, empezaron a decir, pero empecemos, hay gente especializada en enfermería, conoce la realidad, ¿por qué desconocemos las directrices que ellos emanan? Y empezaron a fundamentar dentro de los considerandos de sus fallos, ¿qué cosa? Las directivas deontológicas. México hizo lo mismo, incluso acá la Corte Suprema de Justicia lo hizo. ¿Por qué? Porque dicen, no es una cuestión que se reúnan 3 o 4 especialistas o un congreso. Escuchemos, porque ¿qué pasó? Cuando saltamos de la ley 12.240, de la ley 17.132 a la 24.004 y después a la nuestra, ¿qué número es? 12.245, ¿saben lo que hicieron los médicos? Se sacaron la mochila porque ahora dice, ahora compartimos la responsabilidad. Ahora le hacemos caso a la jurisprudencia y la jurisprudencia dijo, no puede ser, acá hay personas especialistas, son personas responsables y como tal se deben mover en el marco de la salud. La ley 12.245, les invito a que la conozcan, es re importante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta... del 91 y ya estamos en el 2017 casi. Está bien. Tendríamos que... Pero independientemente de eso es bueno conocer la ley de enfermería. Es bueno porque es una herramienta. Miren, mi experiencia actual de hace 15 días es como lo está sufriendo Córdoba. Córdoba está sufriendo su falta de ley de enfermería. Imagínate, ¿cuándo fue el año que entró la ley de enfermería? Bueno, ¿cuándo estamos? 2016. Ellos ni siquiera la tienen. Ellos ni siquiera lo tienen. Y hoy, les digo, si ustedes piensan que les miento, yo les puedo contactar con la gente de Córdoba, están sufriendo a mares por la falta de... Están desesperados, dice, estamos luchando por el colegio, pero el colegio ya le está faltando una normativa básica, que es la ley de enfermería. Es imposible. Mire, yo le voy a decir algo que es un puestito aparte nada más. Yo me invitaron por el tema del libro en su momento en Venezuela. Fui a exponer en Venezuela, el Colegio de Enfermería de Venezuela me invitó, fui a Carabobo, que es un estado de Venezuela, y puntualmente a la ciudad de Valencia. Me invitó el Colegio de Enfermería de ese estado. No tenían ley de enfermería. Tenían colegio, no tenían ley de enfermería. Y en ese momento, de casualidad, obvio, yo no sabía, caí justo en el tratamiento de la ley, sí, ahora te doy, justo en el tratamiento de la ley de enfermería, por lo menos para ese estado. Otros estados no tenían, y ellos me decían, en Venezuela le estoy diciendo, esto fue en el 2011, cuando viajé, no, 2012, perdón, cuando viajé yo, y me dicen, tenemos el colegio, hemos logrado mucho, digamos colegio, también los gremios han logrado mucho. El problema que tenemos es que no tenemos ley de enfermería. Después fueron aprobados. Creo, si no me equivoco, en 2003 aprobaron en ese estado la ley de enfermería. Sí. No, una forma de aplicación, porque hablabas de Venezuela. Paraguay también, hace recién 2 o 3 años que tiene una ley de enfermería. Sí. Y ahora este año estaban luchando juntamente más la parte privada
por la ley porque quieren sacar algunos artículos de esa ley. Cuando estuvimos reunidos con las enfermedades del Mercosur, las chicas, soy de Paraguay. Yo estuve charlando con la gente de Paraguay. Pero estudié acá, hace 42 años que vivo, así que me recibí en el 90 en la Escuela Superior de Sanidad. Así que Paraguay también tuvo que nuestras colegas enfermeras luchar muchísimo y mucho más allá que la parte privada es muy fuerte para la Cámara de Diputados y Senadores. Así que no, a ella tenemos que moralmente apoyar, ¿verdad? Para que su ley salga definitivamente como debe ser. Es verdad lo que ella dice, ¿eh? Falta la actualización, y no solamente la actualización, sino la apertura mayor de esta ley. No, yo no digo, tenés toda la razón, porque nos estamos quedando en el tiempo. Está quedando esta ley en algo que se llama, en el derecho para ir, no la llaman el desuetudo, se llama. Algo que se pone y no se pone en práctica. Eso es importante. Hay algunas dificultades que generalmente atraviesa la gestión. Son millones. Pero yo les voy a dar algunas que, obvio, les vuelvo a decir, millones. Y no tiene relación con toda... Ustedes saben que cada establecimiento público es uno distinto al otro. Por ejemplo, no sé si por ahí conocido, o por lo menos por nombre, el hospital está muy cerca del hospital Finoquieto. Sin embargo, son dos mundos totalmente distintos. No me estoy refiriendo a las personas solamente, la propia estructura asistencial. Él lo sabe muchísimo mejor que yo. Pero por algunas razones también tuve vínculo de enfermería con esos dos hospitales. Y les puedo asegurar, ¿y a cuánto están esos? Nada. 15 cuadras. 15 cuadras. Si te descuidas, te lo llevas por delante cuando salís del otro. Sin embargo, no son los hospitales iguales. ¿Cuáles son las dificultades que generalmente atraviesan? La primera dificultad es algo que habló el señor Terrulli, pero que también ya esbozó el señor Zurrieta. ¿Cuál es? La falta de estructura que conspira contra la ley 12.245. Una estructura orgánica donde pueda existir una confluencia entre ambas leyes, que es el objetivo que ahora se propone. Y hablando mal y pronto, no podemos tener licenciados en enfermería de carrera, donde muchas veces se lo ha dejado ciertamente el lugar, termina en docencia e investigación porque no los quieren poner, porque ya tenemos un departamento. No, puede ser eso. Es una falta de respeto, no porque sean ellos de carrera, para cualquiera. En otros lugares no se considera la jefa del departamento de enfermería. Y no es así. Esa es mi opinión. Segundo inconveniente, ¿saben cuál es un inconveniente muy grande de la gestión? El desconocimiento de las normas vigentes y el apego a no querer conocerlas. Trae muchos inconvenientes. Dos inconvenientes nada más, por ejemplo. Muchas veces cuando yo, por ejemplo, jefe, me quiero poner, no, nunca fui jefe, ni voy a poder llegar a hacerlo, porque estoy en otra rama del escalafón, ¿no? Soy ahora de 471, pero no me tocó ser nunca jefe. Pero veo a mis jefes antiguos, no sé ahora, y digo por mi época, jefes que recibían nota del personal. Yo fui encargado del personal 4 años, y cuando tenían que dar la nota para el descargo, ni siquiera leían o no sabían el tiempo para el descargo. Pequeño. Ustedes me van a decir, bueno, pero el jefe del departamento de recursos humanos se lo tiene que decir. No, básicamente el jefe del departamento de enfermería o servicio de enfermería, básicamente cómo acompañar las copias, cómo lo pequeño y lo básico de la administración cotidiana. Obvio, nos vamos a decir que es el abogado del hospital, pero ¿en quién se ve reflejado el enfermero de sala, el enfermero de consultorio? La respuesta, muchas veces, por miedo, por temor, por ignorancia, no se va a preguntar. Y cuando viene el enfermero a buscar su nota, la respuesta, no sabe qué decirle. Y quedan todos pegados porque yo lo he vivido. Vamos a la sala y te dice, ¿cómo puede ser que esa persona sea jefe de departamento de enfermería? Y muchas veces el ego que nosotros tenemos no nos permite ver en adelante. Otras dificultades que tenemos es también cuando, digamos, falta de control de la gestión de enfermería por sobre, entre comillas, tómenlo bien, sobre los subordinados. Muchas veces imparten directivas
y terminan ahí. No hay seguimiento de las directivas. Por ejemplo, esto pasó una vez en el hospital. Hicieron unas directivas pequeñas, ¿no? Fueron bastante claras, bastante lindas, sobre cómo recortar los lineamientos del rol de enfermería. Perdón, del report de enfermería. Más o menos qué cosa. Letra clara, bla, 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 etcétera. Y hubo reuniones, todo, listo. Reuniones con los jefes de servicio o de sala, si se quiere. Está bien. ¿Y qué pasó? Nunca más supe qué pasó. Y se seguían cometiendo los mismos errores. Esas son una de las grandes dificultades, que provocan dos cosas: que se actúe por dolo o culpa, por negligencia, impericia, imprudencia y inobservancia de la ley. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque somos propensos, independientemente que se pueda realizar una acción judicial al establecimiento, nosotros también. Juan, yo te doy un ejemplo. Pedirle a todo el personal que te traiga la fotocopia de la matrícula para que uno sepa que están todos matriculados y actualizados es una pesadilla para la gestión. Bueno, es un ejemplo. como tengo 5 minutos, yo voy a tratar de redondearlos un poco, pero esos son los ejes centrales. ¿Y dónde radica la importancia de una futura dirección de enfermería? ¿Cuál sería para ustedes? Primero, que la dirección de enfermería, ojo, que esto es una visión muy subjetiva mía, una apreciación, no se me ocurrió un día, he leído un poco también, ¿no?, para saber en otros países sobre la dirección de enfermería, obvio que la naturaleza nuestra propia. Primero, reordena, coordina y trabaja conjuntamente con los efectores asistenciales, o sea, los efectores de los establecimientos. Genera políticas decisorias en el nivel del cuidado de enfermería. Otra punta, y esta creo que para mí, disculpen también, quizás no sé si el señor Terrulli compartirá conmigo, es el nexo fundamental entre el nivel central y la gestión de todos los días. Obvio, les vuelvo a decir, disculpen si consideran que no es así, pero ese es el rol básico, ese es el eje de la gestión de enfermería. Me está mirando, igual que ya Marcela, así que no les voy a joder más. Quizás en algún momento, eso es una palabra, si puedo llegar a direccionar yo o otros profesionales sobre estas cuestiones de preparación para el tema de gestión desde la perspectiva legal, y si me llegaran a invitar no habría problema y se podría tratar a través de un programa donde ustedes podrían ver mejor sobre cuestiones administrativas, cuestiones de gestión puramente en relación a los derechos del paciente, etc. Todo lo que se pretende acá. Lo que dijo Terrulli, no hay que considerar solo los saberes, la competencia, las incumbencias que está dentro de los saberes, hay que tener en cuenta ¿cuál? El paciente.